Ahí sí. Amén. Ya, que el Señor nos bendiga. Somos todos muy bienvenidos a esta clase para aprender, para poder entregar lo que por gracia recibimos. Que el Señor bendiga grandemente a nuestro hermano Ignacio Castro, que es quien el Señor ha designado para la enseñanza. Y vamos a comenzar con una oración. Amén. Así que le vamos a pedir a mi pastora Nancy que nos pueda llevar en la oración. Amén. Cerramos nuestros ojitos entonces. Padre bendito, Rey de la Gloria, vamos delante de su presencia, amado Señor, dándole gracias, Padre, por este día de lluvia en que usted ha regado la tierra de la región metropolitana. Le damos gracias, Padre querido, por llegar a esta instancia, a esta hora de aprendizaje del Instituto IPECHI, Señor, de 4º año. Padre celestial, en esta hora, primeramente le pedimos que su presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos espirituales. Padre querido, a lo largo de todo el día nos hemos presentado en diferentes circunstancias delante de su presencia. Y ahora nos presentamos como estudiantes, Señor. Su hijo Andrés como facilitador, Padre querido. Su hija, nuestra pastora Marisol, también dentro como, Señor mío, como apoyo del hermano Andrés. Le ruego en esta hora que usted permita que los demás estudiantes se puedan conectar, Padre querido, y usted tome dominio de los labios de su hijo Andrés. Llénelo de su gracia bendita. Tal vez, Señor, hay cosas que no comprendemos, que las entendemos de diferente manera, pero que usted haga conciliar una opinión, Señor, que vaya de acuerdo con los estatutos de nuestra Iglesia Pentecostal de Chile. Señor amado, hay cosas que no comprendemos, hay cosas que hemos aprendido de otra manera, Señor, pero sea usted llevando luz al sacramento del bautismo, al sacramento, Señor, de la Santa Cena. Señor, ayúdenos en esta noche, Padre querido, sobre todo a tus siervos, Señor, que ellos tienen que enseñar. Necesitamos estar claros, Padre mío. Señor amado, le ruego a usted que sea nuestro ayudador. Queremos aprender, pero sin la ayuda de su Santo Espíritu, no queremos el mero conocimiento, Señor. Queremos, Señor amado, la revelación de su palabra. Amén. Queremos, Señor, ir comprendiendo, conociéndole sus ordenanzas, mi Rey de Gloria. Señor, le pedimos todas estas misericordias en el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga a mi pastora Nancy. Vamos a leer un salmo, unos versículos, para después ya ir entregándole a nuestro hermano Ignacio. El salmo número 145, que lleva por título Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Amén. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos permita, ¿cierto?, lo que se va a aprender en esta tarde para poder entregar lo que por gracia recibimos y engrandecer la obra del Señor. No estamos aquí para engrandecernos nosotros, no, de ninguna manera, sino que cada día humillarnos más ante la presencia del Señor para engrandecer su obra. Amén. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga a mi hermano Ignacio.
Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo en esta tarde. Me avisan si se escucha bien. Estoy medio mal de la garganta. Hoy día me tocó ir al colegio, me ha tocado clase durante todo el día, así que ha sido largo mi día. Ayuda a tu hijo, Señor. Así que estamos ahí en este libro de Doctrina, segunda parte, ¿cierto? En el libro, y hoy día ya nos corresponde ver las lecciones número 3, 4 y 5. La verdad que el libro de Doctrina es un libro bastante profundo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la vida y obra de Jesucristo, uno de los primeros libros que es histórico y es más fácil, es más rápido de lectura. En cambio, estos libros, la doctrina es mucho más profunda porque son los fundamentos, por lo tanto, en cada una de las lecciones igual es profunda y por lo tanto nos ha demandado más tiempo del que hemos muchas veces querido colocarle, pero sabemos que eso es nuestro Señor que ahí nos está guiando de una u otra forma, ¿cierto? A profundizar en estos aspectos. Y hoy día vamos a partir entonces con la unidad número 3, que corresponde a doctrina de las últimas cosas, ¿ya? También denominado por algunos como la escatología, ¿ya? El estudio de las últimas cosas. La parte 3, o la lección de las últimas cosas, se basa en el artículo de fe número 8, que este es: creemos en la segunda venida de Cristo en forma visible y personal, donde todo ojo humano lo verá, y cree en la resurrección de los cuerpos para vida eterna de todos los salvados en Cristo Jesús. Eso dice nuestra declaración de fe de forma textual, ¿ya? Entonces nosotros creemos en esta segunda venida y creemos no solo que viene, sino que también que es visible, que es personal, o sea que la misma persona de Jesucristo viene, ¿ya? Y que también hay una resurrección de los muertos. Aquí hay muchas cosas que están dentro de este punto, entonces los vamos a ir analizando en este porcentaje. Nuestra Iglesia Pentecostal de Chile cree abiertamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho nos indica que alrededor del 10% de nuestro himnario, ¿ya?, está apuntando hacia alabanzas a esta segunda venida de nuestro Señor, ¿ya? Dentro de eso encontramos, por ejemplo, el himno 217, dice: un poquito de tiempo esperemos, que el que ha de venir, Jesús pronto vendrá, ¿cierto? Y el coro es: muy pronto vendrá, y muy pronto vendrá y no tardará. Y así nos damos cuenta entonces cómo estamos desde nuestras alabanzas, que es parte de nuestra cultura como iglesia, ¿ya? De nuestra doctrina como iglesia, lo que nosotros profesamos o lo que decimos y hacemos. Entonces es parte también esto de la segunda venida. En primera instancia nosotros creemos y confesamos la segunda venida de Cristo, que será un solo evento, pero inmediatamente lo separamos en dos pequeñas fases, por decirlo de una manera. La primera, que Cristo resucita a los cristianos que murieron y llevará a los cristianos que estén vivos, ¿cierto? Sabemos que vendrá el Señor y los que estemos vivos seremos arrebatados, y aquellos que han descansado en el Señor resucitarán y serán elevados al cielo. Esa es una de nuestras convicciones. Y también creemos en una segunda parte de esto, que es: Cristo regresa a la tierra, derrota a la bestia y a sus aliados, ata a Satanás por 1000 años, ¿ya? Y durante estos 1000 años Cristo establecerá su reino en Jerusalén y reinará sobre la tierra, ¿ya? Ese es el contexto completo de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Eso es más o menos lo que creemos así a grande rasgos, y ahora ya nos vamos a ir introduciendo en cada uno de estos aspectos. Tenemos unas verdades claras acerca de este fin o acerca de esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de estos puntos encontramos que Cristo regresará, ¿ya? Y eso tiene una connotación muy profunda, porque si alguien regresa, ¿qué significa? Que estuvo y que se fue. Que estuvo, se fue y que regresa. No puede regresar alguien que nunca ha estado. Eso es lo primero. Entonces, tiene una connotación muy potente también esto. Cristo regresa, ¿ya? En su calidad de Señor,
Ya tanto los evangelios como las epístolas, Apocalipsis, etcétera, afirman este regreso de nuestro Señor Jesucristo cumpliendo las profecías ya dichas. ¿Ya? Al regresar, nosotros debemos estar alerta. Los cristianos debemos estar expectantes al regreso. La iglesia se ha mantenido firme en medio del sufrimiento y la persecución porque tiene la esperanza viva del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la resurrección, es segura para nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán. Los cristianos hemos despedido a muchos de nuestros seres queridos y amados con la absoluta seguridad de que le vamos a ver en la presencia de Cristo. Es más, tenemos un dicho muy trivial que nosotros decimos, la delantera nos lleva, ¿cierto? Así es. Sí, la delantera nos lleva, decimos, o muchas veces cuando despedimos a un ser amado, también le decimos, ya nos veremos, nos encontraremos pronto, ¿cierto? Tenemos esa esperanza viva. La iglesia será levantada, ¿ya? ¿Por qué la resurrección? Porque la resurrección es de aquellos que obviamente estén muertos y resucitarán, de ahí viene la palabra resurrección, y la iglesia será levantada, que son los que aún están vivos. Los que están vivos serán levantados para encontrarse con el Señor. E irán juntamente con los resucitados a morar al cielo. ¿Ya? Todo esto es a base en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y aquí le voy a pedir si uno de ustedes lo puede leer. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Amén. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Entonces ahí nos da el contexto completo bíblico de lo que nosotros en este minuto estamos avanzando en el punto 3, que es el punto 8 de nuestra declaración de fe. Las naciones serán juzgadas. Cristo juzgará a todas las naciones. El que vino en humillación regresará ahora en exaltación, ¿cierto? Siempre hemos dicho que ahora que vino el abogado, porque dice, abogado tenéis para con Jesucristo el justo, ¿cierto? Pero Él ya no vendrá en esta segunda oportunidad como el abogado, como el cordero, sino que ya vendrá como el Señor, ¿sí? Como el dueño. Entonces, Cristo saldrá victorioso. Cristo obtendrá la victoria final sobre Satanás y la muerte. Los cristianos perseguidos y martirizados se animaron con el mensaje de la victoria final de Cristo. ¿Ya? Habrá nuevos cielos y nueva tierra por la obra redentora de Cristo. Y en todo esto son las verdades claras acerca del fin. Todo esto es lo que nosotros creemos rotundamente. Cristo regresa. Debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora, ¿cierto? No sabemos el momento. De hecho, hay una analogía que se hace en la palabra que dice que vendrá como ladrón de noche, en donde no sabemos en qué horario. O también decían que va a venir como el esposo, que viene a buscar a su amada, a su esposa. Eso se hace esa analogía profunda por el hecho de que antiguamente en los matrimonios no
se juntaban el mismo día, sino que el esposo o el novio iba a buscar a la novia después en un periodo de tiempo X, donde tampoco se sabía en qué momento venía. Entonces ella tenía que estar apresta, tenía que estar alerta, expectante, esperando, manteniéndose guardada. Entonces son muchas cosas que ayudan también a cómo debemos estar nosotros como iglesia, ¿cierto? Manteniendo y perseverando ahí. ¿Ya? La resurrección es segura, la iglesia será levantada, porque sabemos que los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos postreros. Y después de eso las naciones serán juzgadas, Cristo saldrá victorioso y habrá nueva tierra. ¿Ya? El significado de la literatura apocalíptica para nosotros hoy. Y aquí tenemos que nosotros de una u otra forma traspasar todo este conocimiento a nuestra parte más práctica. ¿Cómo lo hacemos nuestro? ¿Para qué nos sirve hoy en día, por ejemplo, tener este significado, este conocimiento de que ocurrirán estos hechos? ¿En qué nos ayuda hoy día? Si bien hubieron muchos cristianos que también sufrieron y pasaron persecución, entonces ellos también en algunos minutos no creo que no hayan dudado el por qué sufrimos si Cristo es el Señor. ¿Por qué pasamos estas tribulaciones si el Señor ya venció la muerte? ¿Por qué sufrimos en nuestro diario vivir cuando Cristo es el vencedor de los poderes del mal? Esas preguntas es inevitable que muchas veces pasen por nuestra mente. Y tenemos en ella una convicción de que estamos seguros que Cristo regresará. Las Amén. profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron con toda exactitud, ¿ya? Así es, Señor. Entonces, es por eso que el mensaje de la literatura apocalíptica o de revelación, que se le llama también, es que Dios todavía está sentado en su trono. Cristo es el Señor. Él regresará victorioso sobre las fuerzas del mal. Establecerá su reino. La doctrina del fin nos alienta y nos enseña cómo debemos vivir para que el día del regreso de Cristo sea un día de regocijo y no de lamento. Entonces, todo esto nos ayuda a mantenernos preparados, a mantenernos alerta y también con esa convicción certera de que el Señor está glorificado, que Él está en este minuto en los cielos, Él está reinando. Entonces, es muy importante esto. ¿Qué nos trae a nosotros? ¿Cómo nosotros lo vamos a interpretar? Entonces, ¿qué significado o qué práctica trae para nosotros esta segunda venida de Cristo? ¿Qué nos trae a nuestro corazón, a nuestra vida en estos momentos? Y ahí me gustaría que pudieran compartir. ¿Qué nos trae? ¿O qué le alienta? Lo que nos trae un galardón que es la salvación y la vida eterna para nuestras vidas. Por eso soportamos las pruebas, las luchas, las dificultades. ¿Y sabe cómo las soportamos? Porque con nuestras fuerzas no podríamos. Las soportamos tomados de la mano del Señor. Amén. Eso es lo más maravilloso. Quizás vienen pruebas, luchas, no importa, porque no estamos solos. Tenemos a Dios a nuestro lado y teniéndolo a Él, tenemos la victoria para salir adelante. Y cada prueba que se nos presenta, crecemos en la fe, crecemos en fortalecer nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, esto nos va ayudando de esta práctica en cómo nos vivifica saber este regreso, ¿cierto? Es como cuando, por ejemplo, un ejemplo muy mundano, por decirlo de una manera. Cuando yo era pequeño, mi papá trabajaba lejos, trabajaba en faena, pero el saber que ya iba a volver, a mí me traía una alegría tremenda, porque cuando volviera yo iba a poder compartir con él, iba a poder jugar con él como niño, entonces yo estaba expectante a ese regreso. Entonces, hagamos esta misma analogía cuando nosotros hay un ser amado que nos vemos distanciados por un tiempo, y ese ser amado sabemos que va a regresar. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Eso es esta sensación. Entonces, llevémoslo a algo así de cercano
Y así deberíamos sentirnos como iglesia al pensar que Cristo regresa. Y si esa no es nuestra sensación, ese no es nuestro amor en este momento, entonces tenemos que analizarnos y tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Si no estamos esperando la venida del Señor con ese deseo de que ya sea, algo está pasando. Entonces ayúdenos el Señor a esperar ese retorno del Maestro, a esperar ese retorno de nuestro Señor Jesucristo con ansias, con anhelo, con decirle que sea hoy, que sea pronto, que queremos vernos. Si bien hay un sentimiento, ¿cierto?, doble en esto de que sabemos que hay algunos que aún se nos quedan, ¿cierto? Y empezamos a pensar en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos y decimos, Señor, danos un tiempito más, ¿cierto? Pero eso, esa sensación no debe por ningún motivo disminuir esa seguridad y ese amor de ese regreso que estamos esperando y anhelando. Porque si es hoy, si fuera hoy día ese regreso, ¿cómo se sentiría usted? Aquí, en espera. En espera, ¿cierto? Ansioso. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un familiar amado que vive lejos y sabemos que va a llegar, ¿cómo estamos? Nos damos vuelta en la casa, limpiamos, volvemos a revisar, miramos el horno si ya está lista la comida, ponemos la tetera para que esté siempre calentita el agua. Así nos sentimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos ahora esperando esta venida? Mire, ¿Estamos así de ansiosos? bien, así como dice usted, hermano Andrés, la palabra nos dice que debemos estar alerta y en espera permanente, pero eso es lo que dice la palabra. Lo que usted nos está haciendo es la pregunta equivalente a lo que nosotros creemos de verdad. Estamos seguros que el Señor viene hoy y esperar el momento y será el día de hoy. Entonces, yo no analizo de mi parte, por lo menos la mañana yo cuando salgo de la casa y miro hacia el cielo y le pregunto al Señor, ¿será hoy día que viene? Entonces le digo, ayúdame, Señor, a estar este día congraciado contigo para que el momento preciso yo pueda estar en ese momento alerta, en el momento que usted se abra los cielos como un libro, dice la palabra. Entonces, es una espera constante y llevo muchos años en esa espera. Y realmente creo que los tiempos se están acortando y puede ser hoy. Amén. ¿Sí? Yo antes tenía la venida del Señor por tardanza. Yo decía, no, el Señor no va a venir, yo voy a morir y Él no va a venir, así que yo creo que voy a ser levantada de la tumba. Pero de un tiempo a esta fecha, mi oración todas las noches es, Señor, si usted llegara a venir en esta noche, lléveme con usted. Abra mis oídos para oír tu trompeta, Señor. Y si algo me faltare, colóquelo usted, pero no me quiero quedar. En las noches esa es una oración constante, porque si estoy durmiendo, que mis oídos espirituales puedan oír la trompeta y no quiero quedarme. Y eso es estar en una espera permanente, creo yo. Amén. Es muy importante y ¿sabe por qué lo asemejaba a la venida de un ser querido o de algo importante? Para que no perdamos eso. Porque muchas veces el alejar la venida del Señor, ¿ya? Porque tenemos dos opciones. O el Señor viene o nosotros vamos a Él, ¿cierto? O vamos a descansar mientras Él viene, ¿cierto? Y eso nosotros no sabemos ese tiempo. Dice que somos como la flor del campo y que no sabemos en qué hora seremos tomados tampoco. Entonces, cuando nosotros estamos previo a un viaje largo, nosotros preparamos todo y tratamos de que el día que nos toque
marchar, tengamos todas las cosas en regla, todo ordenadito, todo listo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, a eso voy. Si el Señor sabemos que viene hoy, hicimos todo lo que teníamos que hacer, le hablamos a esa persona que teníamos que hablar, buscamos lo que teníamos que buscar, oramos lo que teníamos que orar, amamos lo que teníamos que amar, y que el Señor nos ayude a estar así de atento y de expectante, no tenerlo como algo catastrófico que va a ocurrir, sino que muy por el contrario, decir, Señor, me has dado un poco más de tiempo, voy a hacer esto otro, que todavía me queda tiempo, me queda esto, voy a hacer esto, voy a trabajar aquí, como si fuera el último día. Que el Señor nos ayude a mantenernos así. Algo que tenemos claro que la venida de Cristo no será una mera aparición, ¿ya? Como algunos también lo piensan y que le llaman unas teofanías, ¿ya? Teofanías viene de teo, de Dios, y fanías son como vislumbraciones o muestras, ¿ya? Como que baja un momento y después se va, pero no es un ser que se queda, ¿ya? Sino que son apariciones rápidas de Dios. Esta no será así. Tampoco será una mera presencia espiritual, así como que va a bajar en su presencia y de repente ya no va a estar. No. La Biblia nos enseña claramente que la venida de Cristo no será una mera aparición ni una indicación de su presencia espiritual, sino que va a ser algo grande, algo majestuoso. Amén. Ayúdenos el Señor. Lo que la venida de Cristo sí será. Y aquí, ¿qué será la venida de Cristo? ¿La venida de Cristo será personal? Amén. Amén. ¿Por qué pensamos que será personal? ¿A qué nos referimos con esto de la venida de Cristo será personal? Él viene en persona. Ya, viene en persona. Eso es muy importante. Entonces, aquí la venida de Cristo, ¿Él va a enviar sus ángeles? ¿Él va a enviar los arcángeles? No, dice que Él va a venir Él mismo. Amén. En Juan 14:3 dice, aquí nos da esta respuesta. Es más, en Hechos también encontramos esta respuesta rápidamente cuando dice, varones, ¿qué miráis hacia el cielo? Asimismo como le habéis visto subir, le veréis descender, ¿cierto? Entonces ahí también nos va dando esta importancia de esta venida de Cristo de forma personal, o sea que va a venir Él mismo. Será inesperada, la venida de Cristo será inesperada. Y la Biblia habla de la forma inesperada en que Cristo regresará. Y esto lo encontramos en Mateos, lo encontramos en Segunda de Pedro, en Apocalipsis, etc. Nos vamos a centrar en Mateos 24, del 42 al 44. Si alguno lo tiene, por favor, lo pueda leer. Mateo 24, del 42 al 44. Amén. Amén. Dele lectura. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Entonces aquí nos da esta referencia de que va a ser en un momento inesperado. Es más, el libro nos ayuda a ver también otros acontecimientos que ocurrieron. Por ejemplo, el diluvio. Si bien estuvo un hombre avisando, pero no sabía el momento exacto, ¿cierto? Del diluvio. Encontramos otros hechos, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra, que también el Señor emitió juicio o vino, ¿ya? Y tampoco hubo mayor señal en tiempo, ¿cierto? Tenemos así distintas apariciones del Señor que siempre fue avisando, pero llegó el momento. El mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue muy anunciado.
Hay más de 300 profecías cumplidas en el nacimiento y en la vida de Jesucristo, pero nunca se dijo van a ser en el año tanto, sino que llegó el momento. Amén. Y así lo hemos visto por muchos, muchos años nosotros también, esta venida de Cristo que será de una forma inesperada. ¿La venida de Cristo será visible? Sí. Amén, será visible. Cuando Cristo ascendió al cielo, mientras los discípulos estaban con la mirada fija hacia arriba, aparecieron dos ángeles, ¿cierto? ¿Y qué le dijeron? Varones Galileos, asimismo como le habréis visto ir, así le veréis descender, ¿cierto? Entonces va a ser también algo vívido, o sea, o algo visible totalmente, la venida de nuestro Señor. De hecho, ahí coloqué una imagen y se ve abajo una gran ciudad, ¿cierto? Imagínense cómo será ese día con los cielos abiertos. Es algo que escapa muchas veces de nuestra imaginación, pese a la televisión y a toda la tecnología que hoy día tenemos, ¿cierto? Aún así sabemos que esto va a ser aún más glorioso y más grande. Y la venida de Cristo será con majestad, ¿ya? Será con majestad. ¿Y por qué va a ser eso? Cuando Jesús nació, ¿cierto? Iluminó una estrella, hubo una guía, hubieron señales, ¿cierto? Y de hecho ya fue un hecho majestuoso celestial. Pero imagínense su venida ahora. ¿Qué nos indica la Biblia? Cuando él nació dice que nace en un humilde pesebre, ¿cierto? En Amén. Belén. Pero ¿qué dice de su venida? Aquí vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16. Con todo el poder. Primera de Tesalonicenses 4:16. Ahí veo a mi hermana Angélica Bustamante que lo está buscando. ¿Cómo? ¿Cuál era mi hermano? Era Primera de Tesalonicenses 4:16. 4:16, sí. Amén, lo tengo. ¿Sabías que cuando graban la cuestión, Amén. ellos Diga. Amén, léalo, ¿no? literalmente tienen la piel blanca y... En el nombre de Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz, hoy justo me falta un pedazo, descenderá del cielo. A ver, déjeme buscarlo. Y con voz de trompeta. A ver. Mira, no, si no es broma, justo me falta un pedazo. Literalmente se ha comido la Biblia, entonces. Es muy bueno. ¿Ya? Entonces, Lo que les falta, dice, con trompeta de Dios. Eso es lo que les falta. Amén. Lo voy a poner aquí abajo porque cielo ¿Ya? y con trompeta De Dios. Amén. Entonces, aquí nos hace esta representación. En la primera parte del verso dice, el Señor, aquí indicando a Jesucristo, ¿cierto? Y indica inmediatamente también con el rango que viene. Ya no dice, vendrá el Hijo del Hombre, ya no vendrá el Salvador, ya no vendrá el que viene de Nazaret. No, aquí dice el Señor, ¿cierto? Y realmente le coloca ese título de grande. ¿Con qué viene ahora? Con voz de mando. Se refiere a la autoridad con la cual Cristo regresa. Esta será la autoridad con la cual ordenará la resurrección de los muertos. Ya viene con una voz ya de cumplimiento, ya de que esto se hace. Y eso para nosotros también es rápido de entendimiento, por decirlo así, porque los que hemos vivido años en el Evangelio, hemos también pasado por distintos pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando sale el siervo del centurión y le dice, di la palabra y mi siervo será sanado. Y entendemos que la voz de mando del Señor hace cambios. Entendemos que cuando Él se para afuera de la tumba de Lázaro, ¿cierto? Vemos su voz de mando, Lázaro, sal fuera. ¿Sí? Vemos cuando Él expulsaba demonios que decía, sal, y salían, ¿cierto? Entonces, conocemos esta voz de mando. Imagínense ahora con esta voz, ya no solo de mando con autoridad, sino que ahora con trompeta de Dios. Aleluya. Amén. Entonces aquí denota también esta grandeza. La trompeta añade vigor a esa autoridad, ¿cierto?
En el Antiguo Testamento la trompeta se usaba para anunciar una visita especial de Dios, ¿ya? Para dar alerta, para dar una señal, siempre fue muy utilizada en ese aspecto. Hace unos días, y ahora se me vino a la mente, vi una publicación de la Débora que decía que cuando escuchaba una trompeta, ¿qué hacemos los cristianos? Como que decíamos, Señor, ¿será ahora? ¿Será ahora el momento? ¿Cierto? Y así es por esta analogía que han sido siempre dichas, que nosotros tenemos muy asociado esos recuerdos. Amén. Así que con todo esto será la venida de Cristo, de esa forma será. Lo que la venida de Cristo significará, ¿ya? Y aquí viene la otra parte que también hemos analizado, ¿cierto? La resurrección de los muertos. Cuando dice que cuando Él viene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Después viene el rapto y el arrebatamiento, ¿ya? Pero para la resurrección de los muertos nos vamos a centrar en Apocalipsis 25. Y aquí, Apocalipsis 25. Hermana Verónica, ¿usted lo podría leer, por favor? 25 y 6. Amén, mi hermana. Apocalipsis 20, 5 y 5, 6. dice su palabra, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, habla primero de una segunda y después de la primera. Entonces, la primera dice que esta no tienen parte con ellos y que ya van a estar resucitados y que van a ser sacerdotes porque van a ser los que van a ser levantados en la primera resurrección de los muertos, ¿cierto? En esta primer llamamiento. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasa con los que estamos en ese momento? Porque sabemos que los que ya murieron, el Señor los irá a llamar. Sí, Y Señor. después, los que estamos vivos, ¿cierto? Primera Tesalonicenses 4:17 nos ayuda y nos indica que aquí, los que estemos vivos, seremos postreros y seremos levantados conjuntamente con los que ya han sido arrebatados en el Señor. Qué bendición esta. Después viene el galardón de los justos. Y aquí, si alguno va teniendo dudas, por favor, vaya diciéndolas para irlas revisando. ¿Ya? El galardón de los justos. ¿A qué se refiere aquí? A ver, aquí, si hay alguno que quiera comentarnos, ¿a qué pueden asociar el galardón de los justos? Es Las coronas. lo que serán llamados primeros. Ya, ese puede ser una parte, ¿cierto? Pero ¿cuál es el mayor galardón? Mire, nosotros como novia del esposo, del marido, ¿qué esperamos? Mi hermana Angélica tiene el micrófono apagado. Llegar a, obviamente, conocer a nuestro Dios, a nuestro esposo. Entonces, ir a su encuentro. Exacto, entonces el primer galardón es que nos vamos a juntar, ¿cierto? Con este Señor, con este amado, ¿cierto? El segundo galardón de estos son estas recompensas, estas coronas, ¿cierto? Que confirma la venida de Cristo, esta recompensa para los fieles. Amén. Y esos son los galardones de los justos. Y la gran tribulación y el anticristo. Ya eso es lo que la venida de Cristo también significa. La venida de Cristo trae una connotación maravillosa para nosotros, los cristianos. Trae una connotación hermosa para los que aguardamos la venida de Cristo. Para los que, por misericordia de Dios, y Dios nos ayude a estar haciendo su voluntad cada día, ¿cierto? Amén. Para todos nosotros es un significado maravilloso. Pero ¿qué ocurre también? Se desatan otras cosas, la gran tribulación y el anticristo. Este evento es relacionado también, y la gran tribulación viene
conjuntamente con la venida de Cristo. Dice que tendremos 3 años y medio, ¿cierto?, de paz, donde se dirá paz y seguridad, ¿cierto?, donde este anticristo formará entonces su reino y tratará de establecer, pero después pasarán otros 3 años y medio de gran tribulación, ¿cierto?, de angustia, de gran pesar, ¿sí? Y aquí, alejándonos un poco del libro, ¿ya?, pero para conocimiento, hay tres posiciones dentro de esto. Hay algunas corporaciones, iglesias o teologías que creen en el arrebatamiento pre-tribulacionista, o sea, antes de la tribulación. En ese creemos nosotros como Iglesia Pentecostal de Chile, ¿ya? Hay otros que creen intertribulacionistas, que están al medio de la tribulación, o sea, en los 3 años y medio. Y hay otros que creen que son post, o sea, después de los 7 años, ¿ya? Hay 3 posturas. Dentro de esa, nosotros como iglesia creemos en la primera, pretribulacionista, ¿ya? Esto también basado en otros versos bíblicos, donde dice que los hijos del Señor no están para ira, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que la tribulación es un momento el cual no se ha visto ni se va a ver jamás. O sea, que todo lo que hoy día han pasado, o sea, nosotros podemos analizar y, por ejemplo, los que han estudiado un poco de historia y saben lo que ocurrió a los 70 después de Cristo con Jerusalén, cómo fue asolada, cómo la gente moría de hambre, ¿cierto? Lo que hemos visto a lo largo de la historia, lo que ha ocurrido con las guerras, ¿cierto? Todo eso, nada de eso se va a comparar a la hambruna, a las guerras y la tristeza que habrá en la gran tribulación, ¿ya? Entonces, por eso nosotros como iglesia, como congregación, nosotros creemos en pretribulacionista, que el Señor nos llamará antes de ese gran suceso. Amén. Amén. Ya. Y el anticristo. Aquí es donde se desata este anticristo, ¿cierto? La obra del anticristo será todo lo opuesto a la obra de Cristo. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre y el anticristo hará la voluntad de Satanás. Cristo para dar su vida, el anticristo vendrá para quitar la vida de la humanidad. Cristo vino para glorificar a Dios, el anticristo vendrá para blasfemar a Dios. Pero Cristo obtendrá la victoria. Entonces, después de estos 7 años, ya viene el Señor, y aquí viene esta segunda parte que mencionamos al principio. Voy a volver un poquito para aquellos que se incorporando. Nosotros creemos la segunda de Cristo, venida de Cristo, separada en 2 partes, por decirlo así. La primera, que es cuando Cristo resucita a los muertos, ¿ya? Y nos lleva, y la segunda, cuando Él nos lleva por esos años, por esos 7 años, y luego bajamos junto con Él en esta segunda, donde derrota a la bestia su Satanás y instaura su reino acá en la tierra. Lo que también es denominado por algunos como el Armagedón, ¿ya? En algunos textos también se les conoce de esta manera. Y la secuencia de los eventos es la que hemos ido nombrando. Entonces, Cristo viene, somos primero los que han muerto serán resucitados, luego los que estamos vivos, ¿cierto? Luego empieza el periodo de la tribulación con 3 años de paz y prosperidad, después 3 años y medio nuevamente de gran tribulación, ¿ya? El anticristo es abierto también, después viene nuestro Señor, instaura su reino, ¿ya? Y ahí viene ese Señor que tanto esperan también el pueblo de los judíos, ese Señor con fuerza, con poder, a instalar un reino, viene también a buscar a ese pueblo también que Él guardó, ¿cierto? Entonces viene e instaura su reino por 1000 años. Esa es como la secuencia de estos eventos, ¿ya? En general. Y con eso terminaríamos la lección número 3 de la doctrina de las últimas cosas, ¿ya? La pregunta y la prueba está apuntada, como sabemos, nuestra prueba siempre es muy práctica, es vivencial, ¿ya? Entonces va adosado a qué tiene para nosotros la doctrina de la segunda venida de Cristo, qué significado práctico tiene. Entonces, hoy día es un significado que nos llena de temor,
hoy día es un significado que nos llena de amor y de alegría al saber que nuestro Señor viene a nuestro encuentro. ¿Cómo tomamos nosotros todo esto? Es glorioso que va a ser nuestro mismo Cristo de una forma personal, inesperada, visible y majestuosa, o nos centramos en la segunda parte sobre la gran tribulación o lo que se va a desatar. Entonces, a eso apunta, que podamos reflexionar en esta segunda venida, en esperarla ansiosamente. Les comentaba hace unos momentos a los hermanos que esperarla con esas ansias, como cuando esperamos a que venga una persona que amamos y que por mucho tiempo no tenemos cerca. De esa manera poder esperar y añorar la venida de Cristo. Estar haciendo todo lo que tenemos que hacer para que esté todo en orden para cuando llegue ese momento. Amén. Amén. ¿Dudas, consultas o avanzamos a la siguiente lección? Estamos ok. Seguimos entonces. Lección número 4. Doctrina de los sacramentos. ¿Ya? Ahí sí. Doctrina de los sacramentos. Aquí estamos en el libro de doctrina, ¿cierto? Entonces, doctrina segunda parte, y estamos ahora en el artículo de fe número 9, el cual dice: la Iglesia Pentecostal de Chile reconoce los siguientes sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Amén. El bautismo con agua para niños y adultos, por aspersión, como acto introductorio a la fe cristiana y símbolo de la incorporación al cuerpo de Cristo. Y la Santa Cena como sacramento instituido por el Señor, en el cual participa el creyente de los elementos del pan y del vino. Amén. En eso creemos nosotros, en esos dos sacramentos tenemos. El sacramento es una orden de Jesús, se le llama sacramento a las órdenes de Jesús, por lo tanto también se le conoce como las ordenanzas, ¿ya? El bautismo y la Santa Cena se le pueden denominar sacramentos u ordenanza, ¿ya? Esas dos formas se les puede conocer. Sacramento. La palabra sacramento, ¿ya? Es un término que no aparece en el Nuevo Testamento, siendo una modificación del vocablo latino compuesto sacramentum, ¿ya? Que finalmente lo que quiere decir viene de sacro o sacra, que es santo, y mento, que tiene el momento santo, ¿ya? O el momento glorioso, ¿cierto? Este momento santo, santo momento. Para más o menos asociarlo también a una imagen más vívida, podemos llevarlos al bautismo, por ejemplo, al bautismo de Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando nuestro Señor es bautizado? Desciende el Espíritu Santo sobre su vida. Exacto, aquí de hecho vemos una imagen y vemos cómo desciende, ¿cierto? Una paloma, aquí en estas imágenes. Entonces, ¿qué hay ahí? Un momento santo, ¿se dan cuenta? Un momento glorioso, ocurre algo especial, distinto, ¿cierto? También encontramos aquí otra imagen donde vemos bueno, una referencia a Jesucristo. Sabemos que a lo mejor no era así, ¿ya? En abrir los ojos y reconocer a Jesús en el partimiento del pan de los viajeros a Emaús, ¿cierto? Recordamos los viajeros a Emaús que iban caminando y que después ellos dicen: y ardía nuestro corazón cuando él hablaba, ¿cierto? Entonces este momento glorioso, ¿ya? Los sacramentos de la fe reformada, ¿y por qué los dejé aquí? Porque recuerden que pasó un periodo grande entre lo que fue todos los primeros cristianos, el establecimiento del Nuevo Testamento en el año 400, 300 y algo después de Cristo, ¿sí? Y después de eso parte con la Reforma ya en el 1500 y algo. A eso se le llama la parte, los sacramentos reformados, como ya pasado nuevamente por este sedazo, esta revisión nueva, ¿cierto? Entonces a eso se le llama sacramentos de la Reforma o reformista. Y dentro de ello aparece una confesión de Westminster del 27.1,
y dice, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, para comprometerlos solemnemente al servicio de Dios en Cristo, conforme a su palabra. ¿Por qué hace esta revisión o dice eso? ¿Ya? Porque las confesiones reformadas y también del Nuevo Testamento apuntan y hacen depender la eficacia del sacramento en la acción del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿A qué vamos con esto? Y también más adelante, si ustedes buscan en el libro, va a aparecer en alguna parte. ¿Es distinto un pecador mojado que un pecador seco? No. No, no es distinto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la diferencia en el bautismo? La diferencia la hace la eficacia de este sacramento, ¿cierto? En la acción de fe y la acción del Espíritu Santo sobre la vida de esta persona. ¿Ya? Lo mismo encontramos en el acto de la Santa Cena, ¿ya? Es distinto aquel que cena, ¿cierto? Con esa convicción de que está recordando el pacto, de que está abrazando, ¿cierto? Nuevamente esto, y lo haréis en memoria de mí cuantas veces fuere necesario, que aquel que simplemente toma una copa de vino y come un pedazo de pan. ¿Qué lo hace diferente? La eficacia de este sacramento lo hace la fe y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ahí nos damos cuenta de esto, y por eso esto dice, los sacramentos son señales y sellos santos de pacto de gracia, para comprometernos solemnemente al servicio de Cristo, conforme a su palabra. El que se bautiza no se bautiza porque sí solamente, sino que es un acto donde indica de que su vida ahora va a ser rendida a Cristo, ¿cierto? El que toma la cena del Señor lo hace como un acto de renovación de fuerza, de recordar ese pacto glorioso que hizo el Señor, ¿cierto? De confirmar este amor y esta devoción de parte de Cristo hacia nuestras vidas. Los sacramentos son además, y esto es muy hermoso, son además actos comunitarios. ¿Ya? Escuchen bien, los sacramentos son actos comunitarios, de comunidades, de iglesia, ¿ya? Y que nos hablan de la necesidad de sacarnos de nuestro individualismo y llevarnos a la comunidad. Porque el Evangelio de Cristo no es una carrera que se corre solo, es una carrera que corremos todos, ¿ya? Y esto es muy, muy importante dentro de nuestras iglesias, ¿ya? De los lugares donde servimos, donde el Señor nos coloca. No estamos para correr solo, estamos para correr todos, para que no se nos quede ninguno. Si hay alguno más débil, tenemos que orar por él, apoyarlo, guiarlo. Esa es parte de esto mismo, este sacramento lleva en implícito todo este trabajo y este carácter de iglesia. Ah, deja de reírte. Ayúdenos, ¿cierto? ¿Qué más? Encontramos también dentro de los sacramentos. Y vamos al primero de ellos, el bautismo. Mi hermana Débora, el bautismo, ¿cómo lo reconoce usted? No sé si ha leído el libro, pero más o menos llegar hasta este momento. ¿Cómo toma usted el bautismo? ¿Cómo debería ser? ¿Qué es lo que traemos de conocimiento sobre el bautismo? Creo que independiente a cómo se haga, en realidad ya cuando uno es adulto, el bautismo verdaderamente es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, muchas veces nos regimos por diferentes cosas, diferentes, como lo hagan en diferentes iglesias. Ciertamente es bonito el proceso y todo eso, pero ciertamente el verdadero bautismo es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida. Y quizá al hacerlo como sale en la imagen, o como lo hacen en distintas iglesias, solamente quizás es como un ritual o algo que podamos llevar en nuestras vidas. Pero más que todo el bautismo es como nosotros lo aceptamos a Jesucristo en nosotros. Eso creo, no sé si.
¿Sí? Anda muy cerquita, así que súper bien. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar entonces el sacramento del bautismo, ¿cierto? Conocido por todos también como el rociar agua o el estar sumergido en agua, ¿cierto? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante también entender que nosotros como iglesia o como corporación o el pentecostalismo como tal, no tiene tantos libros, ¿ya? Como otras denominaciones, por ejemplo, la Asamblea de Dios y los bautistas, ¿ya? Ellos sí tienen fuerte analogía sobre esto, entonces muchas veces, y muchos cristianos, se han dejado llevar por todas estas corrientes o por todos estos estudios, ¿ya? Más que el pilar del pentecostalismo como tal, ¿ya? Solamente es una mención, ¿ya? Entonces, en este material que vamos a presentar ahora, ¿ya? Se basa tratando de rescatar toda la esencia del pentecostalismo, ¿ya? Partiendo desde el pastor Huber, que creía firmemente en el bautismo por aspersión o por rociamiento, ¿ya? Este material recoge mucho de esta línea de pensamiento, ¿ya? Solo como para comentarle que el libro está enfocado de esa manera. La vida cristiana es de obediencia y muchas veces es más fácil obedecer a grandes mandamientos que a los pequeños, pero una orden del Señor es una orden, sea grande o sea pequeña. ¿Por qué denotamos esto? Porque el primer punto es, el bautismo no es una opción, ¿ya? ¿En qué sentido? El bautismo no es una opción y para eso vamos a leer Mateos 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. 28, 19, 20. Amén. Amén. Dele lectura, por favor. ¿Yo? ¿Sí? 19, 20, ¿verdad? Amén. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, vemos aquí esta gran comisión. Y si alguno de ustedes tiene su Biblia ahí a mano, el capítulo 28 de Mateo es el último capítulo, ¿cierto? Sí, amén. Y de hecho los versos que usted lee son los últimos de ahí. Y habla después de la resurrección y de todas las cosas, ¿cierto? Es como el final. El final de Mateo termina de esta manera. ¿Por qué hago solamente esta mención? Porque cuando tenemos una persona cercana y amada que se nos va a ir, por ejemplo, no sé si alguno ha tenido ese difícil momento de separación a lo mejor con un ser querido, y esas últimas palabras como que quedan guardadas en el corazón de todos, ¿cierto? Eso último que dice. Y esas últimas palabras de este ser amado y querido tampoco son al aire, ¿cierto? No dice las cosas porque sí nomás. Es como lo último y más importante. ¿Ya? Entonces vemos esta carta de amor de Mateo representada con estos últimos versos como algo también muy importante. Entonces dice, id a ser discípulos a todas las naciones, ¿ya? Y aquí también tiene este sentido de comunidad, hacer discípulos, ¿ya? No basta solo con predicar, no basta solo con decirle a la gente, no, hacer discípulos. Y Jesús hizo discípulos viviendo con ellos, conviviendo con ellos, enseñándole a ellos, etc. Entonces, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice que cuando hay algo, una regla o algo que es más pequeño, muchas veces nos centramos en obedecer las grandes cosas y vamos dejando las cosas pequeñas que no son menos importantes. ¿Ya? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que el bautismo es una ordenanza, o como comúnmente le llamamos, un sacramento de parte de Dios. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que los sacramentos eran ordenanzas? Entonces tenemos una ordenanza sobre el bautismo. Amén. ¿Qué otra cosa encontramos? El bautismo de Juan el Bautista
y el bautismo de los cristianos, ¿ya? Y esto la verdad que yo lo aprendí leyendo el libro, no lo había conocido antes esta diferencia. Para mí todos los bautismos eran iguales, pero aquí veo que hay una leve diferencia entre unos y otros. Gracias, David. Davidcito me trajo un tecito calentito. Entonces, el bautismo no es una opción. Disculpe, el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano. El bautismo de Juan, aun cuando el método era el mismo, ¿ya? Y cuando nos referimos al método es la forma en que se bautizaba, ¿ya? Que podía ser el mismo, su significado era diferente. Recordemos que Pablo encontró algunos de los seguidores de Juan en Éfeso, quienes ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados por Juan, pero fueron nuevamente bautizados por Pablo, después de haberles explicado el Evangelio en Hechos 19, del 1 al 7. O sea, como que los rebautizó. ¿Y por qué? Si ya estaban bautizados. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para preparar el alma para cuando viniera el Mesías, viniera el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y el otro bautismo. ¿Sí? No, ¿Y el bautismo de los cristianos? Es para los convertidos, para que tengamos esa fuerza y para que el Espíritu Santo nos llene y sigamos adelante en este camino. Amén. Entonces, nosotros ya nos bautizamos para que el Mesías, para creer que el Mesías venga, sino que el Mesías ya vino, ¿cierto? Entonces, nuestro bautismo es como también un acto, y por eso, como un acto de, el bautismo es para esa seguridad y esa confianza, ¿cierto? Esa declaración de fe de que nosotros creemos en este Señor, en este maravilloso Señor. Entonces los cristianos... Como para sellar nuestro compromiso con Dios. Así que viviremos para Él y con Él. Exacto, muy bien. Han hecho la tarea. Bien, bien. El bautismo, entonces. El bautismo es la práctica de la iglesia primitiva. Y aquí vamos a ver qué pasaba en la iglesia primitiva. El primer servicio bautismal fue un gran evento, ¿ya? Tuvo lugar el día de Pentecostés. Y no necesariamente fue el derramamiento del Espíritu Santo, adicional a ese, ¿ya? Notemos algunas cosas importantes del pasaje bíblico de Hechos 38, 2, 38, 41. Dice, primero ellos oyeron la palabra, se sintieron culpables. ¿Se recuerdan que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Sale de aquel lugar y empieza a predicar, ¿cierto? Y en eso ellos se sintieron culpables de sus pecados. Más que culpables, ellos se sintieron amonestados por su pecado. Luego se arrepintieron y públicamente declararon su fe al ser bautizados. Entonces, el primer acto de bautismo de la iglesia primitiva. Y después de eso empezamos a ver muchos más. Por ejemplo, Felipe y el eunuco, ¿ya? En Hechos 8, 36 al 38. Aquí tenemos otro acto. Lo vemos con el carcelero en Filipenses 16, 33. ¿Ya? Lo vemos también como una práctica de la iglesia para el cumplimiento de ordenanzas en Hechos 18, del 8 al 11. Entonces, ahí vamos viendo esta práctica de la iglesia primitiva en el principio, ¿ya? Y aquí el libro nos da también una enseñanza sobre el didache, ¿ya? Que era como estas ordenanzas o enseñanzas de los 12 apóstoles, que era un pequeño tomo, un libro escrito, por así decirlo, entre los años 65 a 80 después de Cristo, ¿ya? Donde ellos recomendaban, por decir así, que el bautismo sea de la siguiente forma. En lo que se refiere al bautismo, bautícense de este modo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
con agua viva. Si no tienen agua viva, bautícense con otra agua. Si no es agua fría, hágalo con agua caliente. Si no tiene una ni la otra, derrama agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes del bautismo, ¿ya? Ellos indicaban que era bueno ayunar, que todos los que puedan, sobre todo el bautizado, ayunara previo al bautismo. ¿Ya? Pero era como algo que tenían los 12 dentro de esta primera parte. ¿Qué más encontramos? La importancia del bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y aquí vemos que el bautismo no solamente acreditaba de que ellos ya eran del Señor, y como un sello, por decirlo así, ¿ya? Así como cuando se nombra un caballero, ¿cierto? Ese acto solemne, donde se le colocaba la espada en cada uno de sus hombros, ¿cierto? Y se le declaraba caballero, ¿ya? En nuestro caso el bautismo no solamente es que desde aquí en adelante se declara cristiano, ¿ya? Sino que también se utilizó con estos otros fines, donde Pablo, por ejemplo, hacía mención al bautismo para los siguientes temas: para combatir el legalismo, ¿ya? Afirmando que el entendimiento del bautismo era señal de la justificación por la fe, como decirle, ya no viven por obras, ya no viven por lo demás, sino que desde que han sido bautizados con este nuevo bautismo, ahora ustedes creen en la fe, en la gracia, ¿cierto? Condenar el libertinaje, lo vemos en el libro de Marcos 1, verso 12 y 13. ¿Ya? También lo vemos que se identifica el creyente con Cristo, como para hacer esta referencia, ¿ya? En Romanos 6 también se destaca que mediante el bautismo se identifica el creyente con Cristo, tanto en su muerte como también en su resurrección. Entonces vemos que el bautismo ahora ya engloba muchas más cosas, ¿ya? No solamente es un acto de declaración, sino que también vemos estas otras ordenanzas. Me acuerdo que hace años atrás nuestro pastor Hernán nos comentaba y nos decía que para él, y así como una enseñanza de su vida, él nos decía que para él el bautismo también era el hecho de sumergirse o de decir desde ahora en adelante pertenezco a Cristo. Amén. Como que ese rociamiento era como desde aquí en adelante yo ahora ya pertenezco a Él, como que soy sellado por Él. Ya era, y un acto obviamente de fe, que no hacía la diferencia el agua ni la forma, sino la fe y el Espíritu Santo, como lo nombramos al principio de los sacramentos. ¿Ya? Y también se usaron por otros autores del Nuevo Testamento para eliminar las divisiones carnales, ¿cierto? Pedro lo utilizó con estos fines en 1 Pedro 3:21, ¿ya? Donde vemos que Pedro menciona el bautismo con respecto al problema de las conciencias intranquilas a causa de la persecución. Y así vemos el bautismo de todas esas formas. Ahora, la forma del bautismo, y aquí apunta mucho a lo que Débora nos comentaba al principio, ¿cierto? Que más como que la forma es el fondo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos del bautismo? Y aquí encontramos muchísimo, ¿ya? Encontramos que en alguno, por ejemplo, en Lucas 16:24, se habla de mojar, o de mojado, ¿ya? De teñido también. Tenemos otro que es como meter o sumergir. Tenemos otro que es de lavado, y etcétera. Entonces, hoy día ya se conocen como tajantemente o abiertamente 3 modos de bautismo, por decirlo de una manera, ¿ya? La Iglesia cristiana practica estas 3 formas de bautismo: de inmersión. ¿Qué significa eso? Sumergido, ¿ya? Completito debajo del agua. Aspersión, que es por rociamiento, ¿ya? Y por afusión, que es mojar solo la cabeza, ¿ya? Dentro de estas nosotros ocupamos el aspersión, que es por rociamiento, ¿ya? No le mojamos completamente la cabeza al bebé o al hermano, sino que rociamos su cabeza. Ahora, dentro de esta forma, como digo, es variada, ¿ya? Y tampoco la Biblia nos señala
como decir, no da en hincapié en alguna como decir, esta solamente es la correcta. Por eso que la forma pasa a ser un segundo plano, a diferencia de la fe y del Espíritu Santo que hace obra en estos sacramentos. ¿Ya? Por eso es lo más importante. Y con eso, y por último viene el bautismo como rociamiento, que es el que nosotros practicamos como iglesia y tenemos también, y dentro de eso aparecen las ceremonias del Antiguo Testamento, las ceremonias de purificación, eran de rociamiento, ¿ya? Las purificaciones bautismo, ahí sí, se me pasó el slide, ahí está, purificaciones bautismo, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto hace referencia a lo que es el bautismo. Y ahora, tal como yo les decía, cómo nosotros, que nuestra revisión es bastante práctica. Entonces, ¿cuáles son, según nuestro parecer, los significados y beneficios prácticos del bautismo cristiano a raíz de lo que hemos visto hasta ahora? Para mí fue como, aparte que es una ordenanza de nuestro Dios, ¿verdad? Es cumplir lo que dice el Señor, porque es como ir al colegio. En el colegio tú tienes estatuto, ¿verdad? Y obligaciones. Y para pertenecer a ese colegio tú tienes que cumplir algo. Tienes que cumplir, poner un uniforme verde con una insignia al lado derecho. Y para pertenecer a ese colegio tú tienes que cumplir reglamentos. Acá lo mismo, yo lo tomo como si yo quiero pertenecer al pueblo de Dios y quiero ser aprobado del pueblo de Dios, a seguir los reglamentos. Bautismo, que es principal, que para mí el bautismo en agua es decir, sí, voy a seguir, como decía usted, hermano Ignacio, que el pastor decía que era una subversión, yo también lo veía así, como que hay como la palabra, como que veo que Dios es mi soberano y yo digo, sí, yo me sumerjo ante tu orden. De esa forma yo veo el bautismo, de esa forma yo veo que no es tan simple un agua, no es simplemente mojarnos, sino que es un compromiso con Dios. Así es. Eso es mi oportunidad, mi hermano. Amén. Súper bien, mi hermana. Que el Señor le bendiga. Entonces, de esa forma es como tenemos que ir reflexionando a medida que vamos avanzando con todos estos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en esta parte de acá, la importancia del bautismo, que vemos de que fueron utilizados como una señal, ¿cierto? Para combatir el legalismo, para representar esta firmeza en la fe, en la gracia, para condenar los actos de libertinaje, como diciendo, el que ya ha sido bautizado se ha declarado bajo la autoridad de Cristo, o sea, cómo sigue viviendo como quiere, ¿cierto? Se identifica a un creyente como un verdadero cristiano al seguir los pasos también de su maestro. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo se va a bautizar, ¿cierto? Se recuerdan esa parte del relato bíblico donde Juan, ¿qué dice? Juan le dice, ven y te voy a bautizar al tiro. No. No, ¿qué dice Juan? Que no es digno de... ¿Cierto? Y no, bautízame tú a mí, le dice, ¿cierto? Sí. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? No, es necesario que se haga para que todas las cosas sean cumplidas. Se da cuenta que Él se coloca bajo también autoridad, bajo la orden de Dios. Entonces, Él toma esto no para imponer su deidad, sino que muy por el contrario, para obedecer. Entonces, que también nosotros, este bautismo nos ayude y nos sirva, tal como nuestro Señor Jesucristo, a colocarnos bajo la sujeción de Cristo. Amén. Vino a dar cumplimiento a la palabra. Exactamente. Y vemos, ya. Dudas, consultas sobre este sacramento del bautismo, porque nos queda uno más, otro sacramento. ¿No? Continuamos. Mi hermano Andrés, ¿Sí? ahora que estamos hablando de
Viene el otro sacramento que es la Santa Cena. Sí. ¿Debería estar un creyente, un cristiano, bautizado para recibir Santa Cena? Según la Biblia no son, ¿cómo que se llama? ¿No van como alineados el uno del No, otro? no van alineados el uno del otro, pero un cristiano que cena se da por hecho de que está bajo la sujeción de Cristo, ¿cierto? Porque ya está con todo esto, por lo tanto se entiende también de que primero viene un bautismo y luego la Santa Cena como el acto como tal. A lo mejor sí puede cenar, pero con toda la creencia, con toda la certeza, con esta fe, ¿cierto?, puesta en este sacramento, creo que debería ser posterior a un bautismo, por un tema de también mantener esta sujeción y esta orden. Ya, porque personalmente yo puedo decir que yo no me he bautizado. No, usted tiene que salir de aquí, mi hermana, no puede estar aquí. No. Que llegué al Señor acá, yo no me he bautizado, yo fui bautizada cuando era guagua en la Iglesia Católica. Claro. Entonces, igual está como eso ahí como pendiente y estudiando, claro, es una ordenanza del Señor que yo no he cumplido. Exacto, entonces, pero lo bueno es que, mire, también aquí hay una parte sobre, ¿se acuerda que antes el sacramento o el estatuto anterior veíamos el tema del pecado? Que el pecado también es por conciencia y por conocimiento, ¿cierto? Sí. Muchas veces lo hacemos por desconocimiento. En este caso ahora usted ya está en completa libertad de tomar una decisión, tal como los hermanos de Éfeso, en este caso donde Pablo, por ejemplo, se acerca y se dan cuenta que el bautismo que recibieron de Juan el Bautista no era el mismo que de ahora. Lo mismo le pasa a usted a lo mejor, el bautismo que recibió cuando era niña o bebé no es el mismo con el que ahora podría ser bautizada. Y no por un hecho de cómo, de la forma, ¿cierto?, de cómo le van a rociar el agua, sino de este carácter confesional, de este carácter de disponernos bajo la autoridad de Cristo. Entonces, qué bueno que la lectura de la palabra del Señor nos lleve a este conocimiento y que de ahora ya usted se pueda empezar a preparar y como sí. Dijo Pablo, o como dijo el etíope, ¿qué impide que ahora sea bautizada, cierto? Amén. Así es. Gracias por sacar la duda. Amén. Hermano Andrés, ¿sí? A propósito de que lo que dijo nuestra hermana Berito, cuando tuvimos un encuentro hace años atrás, no hace muchos años, pero con esto de la pandemia, como que hay una separación de tiempo ahora. Antes de la pandemia, tuvimos un encuentro de oficiales, de pastores y oficiales en Renca. Sí, y se trató el tema del bautismo. Sí, ¿sabe que yo quedé con una duda? Que el expositor decía que aquel que venía de la Iglesia Católica, como se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era válido, y se armó una discusión total que quedamos todos así como que al final no supimos si es que es válido o no era válido, porque se armó una discusión y cada uno quedó como a su conciencia, digamos. Claro. Y al dejarlo a nuestra conciencia, porque yo también venía de un mundo católico, pero yo tenía esa necesidad de bautizarme. Cuando empecé a servir al Señor en este Evangelio Santo, dentro de uno nace una necesidad. Entonces, claro, nosotros escuchábamos nomás ahí, opinaban más los pastores, que claro, con mayor conocimiento. Nosotros escuchábamos, unos estaban a favor, otros estaban en contra. Se armó una de tole y tole allí, quedamos todos, como le digo, a nuestra conciencia. Claro. Y como la hermana Berito viene del mundo católico, pero si ella siente en su corazón, yo pienso que ahora toda esa conciencia. No quería hacer esta pregunta. Yo estudiando aquí trataba de buscar
y se me venía a la mente lo que pasó en Renca. Y quedé con esa duda, no lo quería tratar aquí porque obviamente la que nos podría dar esta respuesta sería nuestra pastora Marisol, a lo mejor, sin desmerecer su conocimiento, hermano Andrés. Ese alcance quería hacer. Sí, de hecho, como le digo, el pastor que ese día le estuvo dando las clases fue el que escribió el libro, así que más Sí. allá yo no puedo o sea, colocar más sobre eso. Lo único que como les comentaba, les puedo asociar a la luz de la palabra, es que aquellos que fueron bautizados por Juan el Bautista, Pablo le recomendó volver a bautizarse. ¿Ya? Es lo único que puedo acotar, ¿ya? Porque yo también entiendo que una vez que uno se bautiza, se coloca bajo la ordenanza de Jesucristo, ¿cierto? Pero también asume todo esto que hemos hablado, la fe, la gracia, el creer en la salvación, ¿cierto? En todo esto. Entonces, más allá que una recomendación no se puede, pero queda a libre disposición de cada uno. No sé, mi pastora Marisol, si usted quiere acotar. Amén. Yo, bueno, mi pensamiento es, como le decía, el bautizo para mí fue sellar el compromiso con Cristo. Por lo tanto, yo pienso que este bautizo es cuando uno ya ha recibido a Jesucristo y ya tiene muy claro lo que quiere en este Evangelio Santo. Entonces, yo encuentro que es necesario que la hermana tenga ese bautizo porque ella ya ha recibido a Cristo en su vida, ya le está sirviendo. Por lo tanto, debe sellar ese compromiso de decirle, Señor, te seré fiel hasta la muerte y aún cuando vengas por mi vida, en la vida eterna. Amén. Es mi pensamiento. Exacto. Amén. Entonces, ahí tiene dos referencias, mi hermana Betty. Ya. Pasamos al siguiente sacramento, que es la Santa Cena, ¿ya? La Santa Cena, creo que aquí hay menos discusión, ¿cierto?, sobre este tema. Al contrario, aquí todos están a favor, todos quieren también cenar con el Señor, porque así lo denominamos nosotros muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo parte la Santa Cena? Ya para darle este contexto histórico, parte la Santa Cena de una orden de Jesús, ¿cierto?, en su última cena pascual. Pero ¿por qué Jesús estaba cenando ese día? Eso también es parte como del conocimiento general de la Santa Cena. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo estaba realizando una cena. Recuerden que estaban en un momento también especial, no era un día cualquiera que se reunieron solamente a comer, sino que estaban en la cena pascual. La cena pascual es aquella, ¿cierto?, que perpetuaba la libertad de la esclavitud de Egipto, o sea, la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Entonces, por eso ellos estaban en ese día cenando, como sale aquí, recordando Éxodo 12, esa salida, y esa cena tenía una serie de elementos para celebrarse. Dentro de ello estaba el Cordero Pascual, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenía que haber sido un cordero, el cual fue sacrificado y su sangre se colocó en los dinteles de la puerta, ¿cierto? Entonces, los panes sin levadura, demarcando lo rápido que salió el pueblo también, y que la levadura siempre es considerada dentro de la palabra como pecado, ¿cierto? Como aquella que leuda la masa, como aquella que le añade más. Entonces, un tazón con agua salada, dice, ¿ya? Para recordar las lágrimas de los que habían derramado cuando eran esclavos en Egipto. Y así tenía una serie de elementos esta cena. Y en esa cena se encontraba. De hecho, esta imagen que ustedes ven aquí al ladito, ¿ya? Personalmente me gusta mucho más que la típica última cena que podemos ver siempre en cuadro, porque realmente la cena tuvo que haber sido algo así. En ese tiempo no se comía en mesas como nosotros lo hacemos, este es un orden más occidental, ¿ya?, que del Medio Oriente. Ellos lo más probable es que hayan estado así,
o alrededor a lo mejor de algo en el suelo, o con una tarima, pero no muy alta, no en mesas y sillas, ¿cierto? Donde compartían esta comida. Y en medio de ella, de no cualquier comida, sino recordando esta salida, ¿ya? Es que el Señor da esta nueva orden de la cena, ¿cierto? Recordándole a Él. En medio de todo esto. Y esta cena que ellos estaban tomando antes tenía un significado muy profundo, ¿ya? Esta cena ceremonial tenía un significado muy profundo de la bendición que yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de la servidumbre, los redimiré con brazo extendido, y también os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Todo esto ellos recordaban en esa cena. Entonces no era cualquier cena, ese momento era un momento muy íntimo, y hasta el día de hoy para los judíos sigue siendo un momento muy importante el recordar esta cena. A ver, mi pastora Marisol nos quiere comentar, ¿no? Entonces, en ese tipo de cena es cuando ocurre esto, que nuestro Señor da esta orden de la Santa Cena. Entonces se da cuenta que le da todo un carácter histórico también a esto que nosotros comúnmente tomamos como la Santa Cena. Entonces la cena les recordaba el más grande hecho conocido de Dios a favor del pueblo de Israel. Y en medio de esa, imagínense, el Señor toma este acto para marcar nuevamente el más grande hecho de amor de Dios para con la humanidad. Entonces, cuando tomamos la cena no es cualquier cosa, estamos recordando este acto maravilloso. Entonces, toma los mismos elementos que la cena pascual, y casi al término de ella, que como ya lo hemos aseverado, en esta comida, Jesús instaura la Santa Cena. Esto lo podemos leer en Mateo 26, del verso 26 al 30, ¿ya? En la cual les recordaba los acontecimientos divinos a favor del pueblo. Jesús reemplaza esta cena pascual por la Santa Cena, porque estaba a punto de consumarse el hecho de mayor relevancia de la intervención divina a favor de la humanidad. ¿Alguien tiene Mateo 26, del 26 al 30? Amén. Amén. Dele Dice lectura, así por en el favor. nombre del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Amén, hermano Andrés. Esta cena también tenía una serie de ritos de distintos salmos, ¿cierto?, que se cantaban. Y de hecho se estima que ellos tuvieron que haber cantado el Salmo 136 antes de salir al monte de los olivos. Se le da todo ese recuerdo. Entonces, se dan cuenta la importancia de que incluso nuestro Señor Jesucristo dice que esta Santa Cena, dice, y la volveré a tomar cuando vuelva. Se da cuenta el realce de que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿ya?, hacemos también esta connotación, recordamos este pacto nuevo de gracia, en que Él se coloca por nosotros delante de Dios, y que nos añade esta segunda venida de decir, cuando vengas, o sea, nos recuerda de que estará pronto con nosotros nuevamente. Entonces, el acto de la Santa Cena, por eso que también es un sacramento, una ordenanza, y algo que más que la forma que a lo mejor algunos sirven un trocito, otro un pedazo de pan, otros con jugo, otros con vino, etc. Más que eso, es esta connotación de fe, cómo el Espíritu Santo obra en la vida de las personas.
Hemos sabido de actos maravillosos que el Señor permite en estos momentos de fe, ¿cierto? Sanidades, reconciliaciones, bautismo en el Espíritu Santo, y así yo creo que cada uno de ustedes que ha vivido dentro del Evangelio también ha visto y oído de distintas situaciones que ocurren en medio de la Santa Cena. Entonces que el Señor nos sea bendiciendo a través de esto otro. ¿Ya? El sacramento, otras analogías de la Santa Cena en el Antiguo Testamento, ¿ya? Son variadas. Por ejemplo, hay una al principio que dice el primer vestigio de una Santa Cena o de algo similar, es el cuando parte de la bendición de Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham, ¿ya? Ahí como hay un vestigio del Antiguo Testamento, hay otro en Reyes. La designación de la Santa Cena, también la Cena del Señor, la Mesa del Señor, la comunión, el partimiento del pan, tiene todos estos nombres. Y después la institución de la cena ya propiamente tal, la podemos ver, ¿ya? En 1 Corintios 11, del 23 en adelante, ¿ya? Donde Pablo ya lo deja estipulado a la iglesia de Corintio con todas estas cosas. La revelación de Pablo recibió, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, la copa del nuevo pacto, la proclamación de la muerte del Señor, el aspecto escatológico de la cena, o sea que va a volver, ¿cierto? La celebración digna e indigna de la cena, el examen personal, este análisis, ¿sí? El discernimiento del cuerpo del Señor y las consecuencias de comer y beber indignamente, ¿ya? Entonces, toda esa parte ya se las voy a dejar para que ustedes la analicen y la desgusten personalmente leyendo ahí 1 Corintios 11 del 23 en adelante, ¿ya? Y también aquí el examen, ¿a qué nos guía o a qué pregunta? Según sus conclusiones, luego de haber estudiado este tema, ¿cuáles son los significados y beneficios prácticos de la Santa Cena? Y ahí, en base a lo que hemos aprendido, podemos dar respuesta a todo eso. Amén. Para aumento de fe, para confianza, para fuerza, ¿cierto? Como diciendo, vamos a renovar fuerzas también para esperar nuevamente al Señor, para que nos pille haciendo la obra. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Creo que por la hora vamos a dejar hasta aquí. El último capítulo se los dejo a ustedes, ¿ya? Para que lo puedan degustar personalmente, la doctrina de los sacramentos. En este caso, el artículo 10, que es que creemos que en el matrimonio es una institución divinamente creada por Dios en los albores de la humanidad, ¿ya? Amén. Amén. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Cuándo será el No, examen? lo mismo me pregunto yo. ¿Cuándo damos el examen? El examen los vamos a enviar hoy, ¿ya? Lo enviamos hoy, vamos a enviar también los videos, pero por el momento para que ya, como hoy día tienen esta clase y la tienen fresquita, creo yo que es lo mejor tener el examen lo antes posible para poder responderlo. Y de ahí, mi pastora Marisol, ¿cuánto tiempo damos con el examen? Ahí usted me indica y... Hay que ver si es que todos han leído el libro. Si ya lo tienen leído. Ahí tienen que responderlo. Para ser sincera, no. No. Yo, como siempre le digo a los alumnos, estando en las 2 clases que se dan de cada libro, ya está lista, porque el hermano Andrés explica tan clarito, y más si usted se termina con leer el libro completo, ya está lista para dar la prueba. Como los alumnos anteriores del segundo año se les dio el día viernes y ya estarían terminando este viernes, se les da como una semanita para que puedan ir haciendo la prueba tranquilamente, relajadamente, y sí, que puedan ver la clase que queda grabada. Ahí ya van a estar ya listos para entregar la prueba. Súper. Entonces yo envío la prueba hoy día y de ahí ustedes tendrían hasta el otro miércoles para estar enviando la prueba, ¿ya?
Yo ahí les voy a mandar todas las indicaciones por el WhatsApp para que la puedan enviar. Ah, ya. La clase, ahora vamos a dejarla de grabar también, porque ya hasta aquí damos como clase, por decirlo así.